Mira, estas son las integrales, o sea, son realmente cosas un poco fáciles de entender. Y mira, aquí te voy a empezar a explicar dos ejemplos sencillos. Voy a empezar con lo más fácil para que no sea tan complicado de entender, y ya luego vamos a ir subiendo el incremento hasta ya llegar a lo de la graficación, que es segundo parcial, y luego ver artificios, tanto como métodos de integración. Y pues mira, cuando ves vamos a ver este primer caso, donde obtenemos que es la integral de dr, y tú dices, pues ¿cómo integro eso? Pues realmente, como podemos recordar, sabemos que cuando no se pone algo, podemos sobreentender que es uno. Entonces, por ende, aquí hay un 1. Entonces, podríamos decir que esta integral es lo mismo que 1 de r. Entonces, al saber que conocemos la integral de 1, o sea, la integral de una constante, sabemos que la integral de una constante siempre se le va a aplicar la variable. Entonces, podemos entender que esta integral es lo mismo que 1r más c. Siempre vamos a poner la constante, a menos que ya sean casos definidos, pero ese es otro tema que veremos más a futuro. Entonces, esto es lo mismo que r más c. Y hasta ahí está todo muy claro, algo que podemos entender bastante fácil. Y aquí, ¿qué podemos observar en este caso? Tenemos la integral de 3phi menos 3 medios de tangente de phi por la secante de phi más 1, donde se nos indica que el diferencial, la variable es phi. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que tenemos una exponencial, una trigonométrica y una constante. Pero como sabían, recordaremos, y si checamos nuestros manuales de integral, tenemos que tenemos la propiedad distributiva de la integral, que esto nos permitirá hacer que la integral se distribuya a cada uno de estos diferentes términos. Por lo que, si sabemos que tenemos la integral de 3phi menos 3 medios de la tangente de phi por la secante de phi más 1 del diferencial de phi, podemos distribuir la integral en todo esto. Entonces nos va a quedar como la integral de 3phi de d phi menos la integral de 3 medios de la tangente de phi por la secante de phi de d phi más la integral de 1 de phi. Entonces, antes de realizar esta integral, vamos a ir realizándola por pasos. La integral de 3 a la phi. Como sabemos, esta es una exponencial. ¿Y qué es lo que pasaba cuando teníamos una integral exponencial? Bueno, continuando, vemos que esto es una integral exponencial. Sin embargo, no es una exponencial común donde tenemos a Euler elevado a un término. Entonces, como tenemos una constante elevada a la variable, lo que debemos de hacer, si no mal me recuerdo, es aplicar nuestra fórmula 7, que nos dice que la a a la u es igual a la u sobre el logaritmo natural de a. Entonces, podemos entender que esto nos va a quedar como 3 a la phi sobre logaritmo natural de 3, ya que entendemos que esta a es ese 3 y nuestra u es nuestra variable, en este caso phi. Luego, aquí como podemos observar es menos 3 medios de la tangente por la secante de phi. Entonces, al saber que podemos realizar esto de manera más fácil, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues sacando esta constante. ¿Y cómo haríamos eso? Pues nos quedaría, bueno, hay que encerrar esto con el más e. Nunca hay que olvidar ese buen más e, pero pues, bueno, lo dejaremos tantito. Pero bueno, nuestro bueno más e. Y vamos a agarrar y vamos a sacar ese menos 3 medios. Entonces nos va a quedar como la integral de la tangente de phi por la secante de phi más, y como ya sabemos, la integral de 1 de phi, que en este caso al ser phi como nuestra variable, nos va a quedar como phi más c. Entonces, por último, nos quedaría resolver la integral del medio, que es la tangente de phi por la secante de phi. Y como bien sabemos, ya tenemos respuesta para esto y podemos observarla en nuestro formulario. Entonces, como último paso, nos quedará a resolver esa pequeña parte. Entonces, volvemos a escribir 3 phi, bueno, 3 a la phi sobre el logaritmo natural de 3 menos 3 medios, que esto va a multiplicar. ¿Cuál es la integral de la tangente por la secante o la secante por la tangente? Entonces, es la secante de la variable más c. Entonces sabemos que eso va a ser menos 3 medios, que se va a multiplicar. Hay que recordar esto bien,
cuando sacamos la constante, lo que integremos siempre se tiene que multiplicar por la constante que llegamos a sacar. ¿Va? Entonces la tangente por la integral de la tangente por la secante, ahí me faltó aquí el de phi, perdónenme ustedes. Es la secante de nuestra variable, en este caso es phi, más phi, todo esto más c. Ya nada nos queda realizar esta pequeña operación y nos va a quedar como 3 phi sobre el logaritmo natural de 3 menos 3 medios de la secante de phi más c. Y hasta aquí podríamos dejar nuestra integral. Si bien podemos realizar la suma y resta de fracciones, para simplificar un poco y a la hora de hacer un examen, será mejor dejarlo así, para evitar pérdidas de tiempo más que nada. Bueno, espero que te haya ayudado un poco este video. Voy a seguir haciendo otros. Antes que nada dejo este plano enfocado donde se alcance a ver todo perfectamente. Como podemos ver, aquí está toda la realización de nuestro proceso para al final obtener esto.